Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque de verdad ese es nuestro deseo. Queremos, Padre, presentarnos delante de ti como un sacrificio, como una ofrenda que te agrade, Señor. Pedimos ahora, abriendo tu palabra, Señor, que nos ayudes a entenderla y nos ayudes a vivir de acuerdo a esos principios. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Génesis capítulo 44 en su Biblia. El día domingo tuve la bendición de estar predicando en la iglesia de Pastor Fabián. Ellos cumplieron un año de inaugurar la iglesia y me invitaron a predicar. Les agradezco mucho por sus oraciones. En Génesis 44, el versículo 1 y 2 dice: Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: Llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Las pruebas en la vida se suscitan por diferentes razones. Las pruebas tienen un objetivo específico en la vida de una persona: producir algo. Esta prueba en la que van a ser sometidos los hermanos de José va a venir por una orden directa de José, comisionando a su mayordomo para que él deje en el costal de Benjamín, el hijo menor, la copa de plata. Una orden directa. No nos olvidemos que José todavía no se ha dado a conocer a sus hermanos. Todavía ellos no saben que el gobernador de Egipto es José, su hermano. La copa en ese tiempo, en el tiempo del antiguo Egipto, era usado con frecuencia para la superstición. Consistía en tomar una copa, poner agua en esa copa, y dependiendo del movimiento del agua o de las burbujas o de las ondas en el agua, el reflejo que ésta producía, entonces de acuerdo a eso se determinaba el futuro en una situación específica. Nosotros sabemos que José no necesitaba una copa para predecir el futuro. Era Dios mismo el que le había dado ciertos sueños para describir lo que iba a suceder en el futuro. De los 11 hermanos, Benjamín era el único inocente en esta historia. Todos los otros 10 se habían puesto de acuerdo para vender a su hermano como una mercancía a una caravana de los madianitas. Luego habían mentido a su padre Jacob, haciéndole creer que había muerto. Así es que en este grupo de 11, el único inocente era Benjamín. Esta prueba de José hacia sus hermanos tenía el objetivo de que José pudiera saber cuál era la condición espiritual de sus hermanos. ¿Se habían arrepentido de ese pecado que cometieron hace más de 20 años? ¿Habían cambiado en algo sus hermanos? ¿Había existido una transformación en su vida? José quería saber en qué terreno estaba pisando. Y seguramente esa fue la razón por la que él planeó y envió a su mayordomo a que pusiera la copa de plata en el costal de Benjamín. Usted recuerda lo que aprendimos hace 2 semanas. Los hermanos habían tenido una cena como ninguna. Habían comido muy bien.
Benjamín había sido tratado con mucho honor. Y después de comer y de tener un buen tiempo donde se alegró el corazón de todos ellos, son enviados de vuelta a casa. Mientras estaban yendo a Canaán, el mayordomo de José le sale al encuentro y en el versículo 3 observe la acusación que les hace. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Observa, el mayordomo les trata de mal agradecidos. Les trata como personas que han llegado a recibir un beneficio y se han portado muy mal. Se han portado muy mal. Son culpables de esto, les dice el mayordomo. ¿Por qué han tomado esa copa de plata de mi jefe José? Cuando uno es acusado, por supuesto va a presentar defensa, y ese también es el caso de los hermanos de José. Observe su reacción, su defensa en el versículo 7. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, había de hurtar de la casa de tu Señor plata y oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo: también ahora será conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó. Desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. La frase del versículo 7 es esa. Implica una muestra de indignación. Así es que usted debe saber que cuando los hermanos de José reaccionaron ante la acusación de este mayordomo, su manera de reaccionar, y ellos le respondieron. Ahora usted puede entender cómo le respondieron. Estaban indignados por ser acusados de ladrones. Creían tanto en su inocencia que reaccionaron de esta forma. Nosotros no hemos robado nada. Estaban tan seguros de su inocencia que dicen que el saco en el que se encuentre la copa, ese debe morir, y el resto deben ser llevados como esclavos a Egipto. Empezaron a abrir los costales desde el mayor Rubén hasta el menor Benjamín. Y en el costal del menor Benjamín se halló la copa. Era evidencia concluyente. El mayordomo les había dicho que solo el culpable era el que iba a quedar preso para ser llevado a Egipto. Pero como ellos estaban tan seguros de que eran inocentes, entonces reaccionaron de una manera, reaccionaron con mucha indignación. El versículo 13 nos dice que esa indignación fue transformada en desesperación. El texto dice: entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Puede imaginar una reacción de indignación de estos hermanos ante la acusación del mayordomo? Nosotros somos inocentes, no hemos hecho nada, ¿por qué nos culpas? Y cuando llegan al saco de Benjamín, encuentran la copa
de plata. El dolor, la desesperación era transmitida con un acto externo. Este acto era rasgar los vestidos. Era simbólico. Sí, estaba como parte de la cultura. Así es que esa indignación dio paso a la desesperación. Lo interesante es que los hermanos no abandonaron a Benjamín. Hace más de 20 años abandonaron a José, a su suerte. Y no solo eso, sino que sacaron un provecho económico vendiéndole a una compañía de madianitas. Usted puede empezar a ver que algo había sucedido en la vida de estos hermanos. En verdad eran inocentes, no habían tomado esa copa de plata. Se les estaba acusando por algo que no habían cometido. Pero la evidencia era tan concluyente que no había cómo demostrar lo contrario. Así es que en vez de abandonar a su hermano Benjamín, ahora van a ir junto a él para dar explicaciones a José. Cuán fácil hubiera sido, como lo fue en el pasado para ellos, abandonar al hermano. Cuán fácil hubiera sido elaborar algún tipo de mentira para regresar donde su padre Jacob y decir que a Benjamín le había pasado algo, como hace más de 20 años lo habían hecho con su hermano José. Algo había cambiado durante estos 20 años en la vida de estos hermanos. Llegan a Egipto y van a ser confrontados por José. Y en esa confrontación, José les va a acusar de apropiarse de la copa de plata. Versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Es importante que usted se dé cuenta que desde este versículo hasta el final de la historia, de los 11 hermanos, uno va a tener cierto énfasis especial. Lo observó, vino Judá, se le llama por nombre, con sus hermanos. Hay un énfasis en este personaje Judá. No es casual que se mencione el nombre y usted se va a dar cuenta por qué no es casual. Nada en la Biblia es casual. Observa cómo reaccionan. Se postran delante de él. En Génesis 37 se les había dado un sueño. Y en ese sueño se les había dicho que ellos se iban a postrar ante José. Y aquí nuevamente estos hermanos vuelven a postrarse ante José. El verso 16 nos muestra cómo el pecado de estos hermanos les había alcanzado. El texto dice: entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Ellos no están reconociendo el robo de la copa. Ellos eran inocentes. No lo habían hecho. Pero esta prueba en la que José les pone a los hermanos cumple el propósito que José tenía. No reconocer que han robado la copa porque todos eran inocentes, pero reconocer un acto
que había sucedido hace más de 20 años y cómo estos hermanos de manera pecaminosa habían vendido a sus hermanos, a José, habían tratado mal y habían hecho que José sea transportado a Egipto para vivir como esclavo y algunos de esos años como preso en una cárcel. Hermano, este es el centro del mensaje. Nuestros pecados nos alcanzarán. Uno puede ocultarlos, uno puede maquillarlos, uno puede racionalizarlo pensando que los otros lo hacen y qué de malo tiene esto. Pero el pecado te alcanza. A veces tarda poco, a veces demora un poco más. Pero lo cierto es que el pecado alcanza. Y este era el día, después de más de 20 años, que estos hermanos iban a pagar las consecuencias de su pecado cuando vendieron a José. Cuando uno enfrenta el pecado y las consecuencias de nuestros pecados, uno puede reaccionar con rebeldía. Puede ponerse en una posición donde no acepta las consecuencias. Se queja de las consecuencias que uno mismo ha producido por los pecados. Puede ser que se aleje más de Dios, que se vuelva más testarudo en su relación con Dios. Esa es una opción. Hay muchos que caen en eso. Que cuando pecan y cuando están recibiendo las consecuencias de su pecado, en vez de regresar al Señor, actúan con una obstinación que se apartan más de Dios, más rebeldes, sin querer. Reconocer que muchas veces las circunstancias que estamos enfrentando son consecuencia, no de que está yendo mal, sino directamente de nuestro pecado. Pero sabe, en el caso de los hermanos de José, reaccionaron como se debería reaccionar cuando uno encuentra que el pecado les alcanza. ¿Qué diremos? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? No había argumento. No había retórica, no había un discurso pulido que pudiera dar Judá o cualquiera de los otros para encontrar un justificativo de por qué la copa de plata estaba en el costal de Benjamín. No había cómo justificar. La evidencia era concluyente. Pero Judá dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Estos hermanos se dieron cuenta que esto no se trataba solo de una copa de plata. Esto tenía que ver con un pecado oculto, con algo en la vida de estos hermanos que habían decidido no hablar de ese tema de José, aquel que fue vendido para Egipto. Y llegan a reconocer que Dios tiene el control. Dios ha hallado. Dios ha hallado la maldad. Esto no era resultado del buen trabajo del mayordomo, de la buena administración de José. Ellos se dan cuenta que Dios es justo en esto y es Dios quien les está dando, después de más de 20 años, el pago por ese pecado que ellos habían aprendido a ocultar muy bien. Hermano, estás ocultando un pecado. Hay algo que solo tú sabes. Hay algo que tú estás haciendo y que sabes que está mal. Y has tenido la habilidad de ocultarlo muy bien, de que otros no se den cuenta.
Y han pasado las semanas, los meses, quizás los años. Y eso está ahí. Tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Así como les alcanzó a estos hermanos. Y en vez de reaccionar de manera testaruda, no pusieron pretextos. ¿Cómo justificaremos esto? Ellos estaban dispuestos a reconocer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Judá es el portavoz? ¿Por qué no Rubén, el hermano mayor? ¿Por qué Judá? Hace más de 20 años, los 10 hermanos habían odiado a José. Los 10 hermanos habían decidido matar y engañar a su padre diciendo que un animal lo había comido. Pero solo a Judá se le ocurrió la idea de vender a José. En Génesis 37:26. ¿Te das cuenta por qué Judá es el que está saliendo como portavoz? Él se da cuenta que todos habían pecado, pero el mayor pecado era de Judá. Él fue el que propuso que se le venda a José. Cuando Judá da esa explicación a José, José va a responder con una negativa. Y el versículo chévere quedó 17. Y José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. José quería actuar de manera justa. Y dijo: aquí el único responsable es en quien se halló la copa de plata. El culpable aquí es Benjamín. Así es que Benjamín va a quedarse como esclavo aquí en Egipto. Ustedes deben volver, ustedes pueden volver a Canaán. El único inocente era Benjamín. De los 11 hermanos, el que no había participado en el pecado y la venta de José era Benjamín. El único inocente ahí era Benjamín, y al único que van a responsabilizarle con todo esto es a este muchacho. Cuando uno visita la cárcel, todos son inocentes. Lo cierto es que algunos sí están diciendo la verdad. No tienen cómo probarlo. La evidencia es contundente. Como Benjamín, acusado de manera injusta por algo que no hizo. Ni la copa, ni el haber estado de acuerdo con el pecado que cometieron en contra de José. Era el inocente. E iba a tener que pagar las consecuencias de lo que sus hermanos habían hecho. La sentencia era severa: vas a ser esclavo. Tu vida va a cambiar, Benjamín. Tú ahora vivías como el hijo favorito de tu papá, ahora vas a cambiar de casa y vas a ser esclavo
aquí en Egipto, en cuyo poder fue hallada la copa. Él será mi siervo. Y luego, desde el versículo 18 hasta el versículo 34, se registra la súplica de Judá. Los estudiosos de la Biblia dicen que esta súplica no tiene comparación en ningún otro lado de las Escrituras. Dicen que es la súplica más conmovedora o una de las más conmovedoras que se encuentran en la Biblia. Esta súplica tiene algunas características importantes. La primera de ellas en el versículo 18 es la humildad con la que Judá realiza esta súplica. El texto dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Observa cómo describe Judá a José. Observa cómo se describe Judá a sí mismo. Cuando se refiere a José, le dice: Señor, eres como Faraón. Cuando se refiere a Judá, a él mismo, siervo, esclavo. No hay justificación aquí. Su súplica no tiene el objetivo de justificar nada. No tiene el objetivo de buscar algún argumento para que José llegue a perdonarles. Lo único que Judá quiere hacer es suplicar la misericordia, la gracia, la bondad de José para que se pueda hacer algo con la situación en la que se encuentran. Y luego en el versículo 19 le relata con sencillez algunos acontecimientos. El texto dice: y mi Señor preguntó a tus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre por tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Judá no usa palabras retóricas. Judá no explica nada. Judá no cuestiona nada. Solo está describiendo con sencillez los hechos. Aquí Judá tiene una responsabilidad. Él ha prometido a su padre que él iba a ser el fiador, el garante por la vida de su hermano Benjamín. Así salieron de Canaán, con esa promesa que Judá le hizo a su padre. Y ahora está contando algunos de los hechos que está aconteciendo. Observen el versículo 27, la responsabilidad de este hermano. Entonces tu siervo mi padre nos dijo:
Vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Judá era el que iba a dar cuentas a su padre por la vida de Benjamín. Él asume el papel de protector. Él se pone en la posición de cuidar a su padre y dice, ¿cómo le va a pasar esto? Se va a morir en el momento en que no vea a Benjamín. Intercede por su hermano Benjamín. ¿Se da cuenta? Y va a llegar al punto donde va a hacer un sacrificio personal por cuidar la vida de su hermano menor. El versículo 33 nos lo dice. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Se da cuenta que ahora Judá es diferente de lo que había sido hace más de 20 años? Ahora se pone en la posición de proteger la vida de su padre y proteger la vida de su hermano Benjamín. Hace más de 20 años no le había importado que su hermano José, estando en un hueco, le rogara. Era insensible. Y no tuvo problema de mentir a su propio padre durante más de 20 años diciendo que José había muerto. El Judá de Génesis 44 es otro Judá. Ahora es un hombre sensible a las necesidades de otro. Hay un tremendo cambio en la vida de Judá. Antes no le había importado burlarse y tratar mal a José. Antes se había unido a sus hermanos para matar a José. Antes se había mostrado insensible cuando José en ese hueco le rogaba a sus hermanos de que le saquen de aquí, de que le perdonen la vida. Y de manera insensible los hermanos, incluido Judá, se sentaron alrededor de ese hueco y empezaron a comer. Y a no importarles los gritos de José. Antes había propuesto que su hermano sea vendido y sacar un provecho económico por la transacción. Antes había abandonado a su familia, se había ido lejos, había tenido una relación sexual con su nuera Tamar, llena de engaño y de inmoralidad, allá en Génesis 38. Ahora le vemos preocupado por su padre y por su hermano. Y dispuesto a quedarse él como esclavo para siempre. Y que el hermano menor pueda regresar a casa. Y que su papá no muera. ¿Eres un caso perdido? Si te has convencido de eso, no entiendes la gracia de Dios. Has dicho a alguien, no hay solución contigo. ¿Eres un caso perdido? Judá era un caso perdido.
Una vida tremendamente mala. De inmoralidad, de pecado, de engaño, de homicidio. Y en esos 20 años Dios había hecho algo en la vida de este hombre. Si eres un caso perdido, no debes, tienes la opción de no terminar así. Puedes hacer lo que Judá hizo. Suplicar a Dios. Y Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. Y aquí Judá está haciendo eso. Está suplicando a José. Y ni siquiera por sí mismo. Yo quiero quedarme aquí como esclavo. Manda a Benjamín a casa. Que no sufra el muchacho. Que no sufra mi padre. Judá era otro. Y con este acto tremendo de Judá, la vida, la historia de Israel, no solo aquí en este momento, sino en el futuro, va a llegar a quedar marcada la vida de Judá y de Benjamín para siempre. Después de muchos años, cuando las 12 tribus de Israel se dividieron en dos grupos. 10, que se les conoce en la Biblia como Israel, y 2, Judá y Benjamín, que se les conoce como Judá. No se les llama Judá y Benjamín, se les llama Judá para enfatizar la unión de estos dos hermanos. Jesucristo es descendiente de Judá. El apóstol Pablo en Filipenses se sintió orgulloso de descender de la tribu de Benjamín. Cuando ves la tierra prometida, 2 de las puertas para ingresar a la ciudad se llaman Benjamín. La puerta del templo, una puerta interna del templo, se llama Benjamín. Cuando se repartieron el territorio, Judá y Benjamín quedaron juntas. Este hecho va a marcar no solo el presente en estos dos hermanos, sino va a marcar la historia futura de la nación de Israel. Judá da un tremendo ejemplo de lo que Jesucristo en la cruz de Calvario iba a hacer por nosotros. Alguien tomando el lugar de otro. Eso es lo que estaba haciendo Judá. Estaba tomando el lugar de otro. Y aun cuando Judá era inocente de haberse robado la copa, este inocente en ese tema toma el lugar de otro. Y sabes, Jesucristo hizo eso en la cruz de Calvario. Tomó nuestro lugar. Se responsabilizó por algo que Él no había hecho. Tomó el lugar que te correspondía a ti y a mí. Hermano, el pecado te alcanza. Puede tardar aún 20 años, pero el pecado te alcanza. Y tú y yo podemos reaccionar con rebeldía o con testarudez. O podemos hacer lo que Judá hizo, suplicar misericordia. No buscar pretextos, no buscar razones, aceptar la responsabilidad del pecado
pedir misericordia. Y José, un tipo de Jesús, en el siguiente capítulo, Génesis 45, va a responder con misericordia a la súplica de Judá. ¿Estás ocultando un pecado? ¿Has tenido la habilidad de que nadie más sabe? Observa a Judá. Dejó de luchar. Dejó de vivir más de 20 años atormentado en su corazón por algo que no quería dejar, que no quería sacar. Y fue Dios a través de José que tuvo que probar la vida de estos hermanos para que esa prueba en verdad llegara al punto de sacar ese secreto, ese pecado que guardaba el corazón de estos hermanos. Y cuando lo sacó y suplicó por misericordia, llegó a liberarse de ese pecado que atormentaba su corazón. Aunque el pecado puede dar cierto placer, el tormento que tiene el creyente en el corazón es tremendo. Tu pecado te alcanzará. ¿Por qué mejor no ir hoy a Dios y pedir misericordia? Suplicarle y pedir que saque eso. Pedirle perdón, responsabilizarse por ese pecado oculto. Y yo te aseguro que nuestro Dios dará misericordia y perdón. No creas que el pecado no va a alcanzar tu vida. Lo hará. Es mejor enfrentarlo hoy. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte que puedas obrar en nuestra vida y nosotros lleguemos al mismo punto que Judá llegó. Ayúdanos, Señor, a dejar de vivir una doble vida. Ayúdanos, Padre, a dejar de ocultar el pecado. Ayúdanos, Padre, a reconocer que el pecado nos va a alcanzar. Ayúdanos a buscarte hoy, a no aplazar más esa decisión donde te suplicamos perdón y misericordia. Ayúdanos a dejar esa área en la vida que nos atormenta. Ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a pedirte perdón. Yo pido, Padre, tu obra en nuestra vida. Ayúdanos a aplicar tu palabra. Y mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y usted desea que oremos por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano, solo yo estoy mirando, y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano en el mezanín, bájela nomás. ¿Alguien más por primera vez? Gracias, veo su mano al fondo también. Veo su mano también en el mezanín, gracias. ¿Alguien más?
para las personas que nos visitan, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionada, no se sienta presionado. Pero usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado, esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, en este momento venga, por favor. Queremos servirle, queremos ayudarle. No importa si está un poco lejos de donde estoy yo, venga, le esperamos. Vengan nomás, gracias por ser las primeras. Venga nomás. Padre Celestial, te agradezco por las visitas que tenemos. Y te ruego, Padre, que conforme a tu voluntad, tú que conoces sus necesidades, puedas estar supliéndolas. Te pido, Padre, por las dos señoritas que acaban de pasar, que tú puedas obrar en la vida de ellas. Y ahora que van a estar escuchando el Evangelio, si todavía no han decidido aceptarte como Salvador, que hoy sea el día, Señor. Te ruego por nosotros, tus hijos. Padre, necesitamos que tú cambies nuestro corazón, que lo renueves. Necesitamos, Padre, que tú puedas cambiar nuestro corazón por uno igual al tuyo. Necesitamos que hagas esa transformación que solo tú puedes hacer. Ayúdanos, Señor, a dejar de vivir una doble vida, a saber que el pecado nos va a alcanzar. Ayúdanos a ir hoy ante ti e implorarte misericordia y perdón. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén.